Ahí está. Muy buenos días, estimados hermanos. Un placer para mí poder acercarme hasta ustedes a través de estos medios tan importantes como es el Facebook. Así que reciban la palabra de Dios. Yo estoy en el púlpito predicando en la iglesia como siempre, pero a través de la distancia. Estos tiempos nos han ayudado para que a través de la distancia el amor, la gracia, la misericordia continúa adelante, el afecto, el cariño por cada uno de ustedes está siempre presente y cada día más fuerte. Así que les envío un abrazo, un saludo cariñoso y quiero mirar la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Y tenemos en la Biblia 3 deudas que el hombre tiene que pagar. La primera, gracias a Dios, la más grande y la más importante, la pagó Cristo en la cruz del Calvario, que es la deuda por nuestros pecados. En Isaías capítulo 1 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Esta profecía de Isaías estaba apuntando al pueblo de Israel en sus pecados. Ellos estaban olvidándose de la palabra de Dios y se envolvieron en muchos pecados, en mucha idolatría, y crearon una deuda muy enorme. Así es el hombre sin Dios. Caminando en esta tierra, tiene una gran deuda. Y usted sabe lo que es una deuda, ¿no? Una deuda nunca te da tranquilidad, nunca tenés paz, nunca tenés satisfacción porque tenés esa deuda encima que te está estorbando y de repente esa deuda pesa más que 1000 toneladas y el hombre y la mujer están encorvados y están ahí sumisos bajo la carga de ese pecado tremendo, de esa carga terrible, sin saber que Cristo ya sacó esa carga, Cristo ya pagó esa deuda. Qué linda noticia es cuando usted tiene una deuda y alguien viene y le dice: quédese tranquilo, descanse, yo me hago cargo de la deuda. Eso hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Él sacó esa carga pesada de sobre nosotros y nos dio paz, nos dio salvación, nos dio gozo. Pagó la deuda. Hay mucha gente que está triste, mucha gente angustiada. Y claro, uno piensa que es por la circunstancia, por la situación, todo eso agrega, pero hay una razón por la cual el hombre camina mirando hacia abajo, preocupado, pensando, y la causa es el pecado. Cada ser humano nació en pecado y necesita el perdón, necesita la reconciliación. Y el Señor hace una invitación hoy, una invitación amplia. Venid, venid luego, dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire qué ofrecimiento tremendo tenemos de parte del Señor. El mensaje del Evangelio que recorre por todo el mundo hoy es el mensaje del perdón, de la reconciliación. Es el mensaje de la deuda ha sido pagada. ¡Qué noticia tan hermosa! Nosotros vivimos en un país adeudado hasta no sé dónde. Y qué lindo sería que alguien diga: quédense tranquilos, argentinos, yo les pago la deuda. Sin embargo, eso humanamente es imposible. Pero cuando nos acercamos al Señor con esa deuda, reconociendo: Señor, tengo una deuda y de ninguna manera la puedo pagar. Ese es el tema. El hombre trata de deshacerse de esa deuda.
trata de esquivar, pero busca en una y otra manera y la deuda continúa golpeando y golpeando y golpeando. Pero cuando una persona mira a Cristo y le cree que Él pagó la deuda en la cruz del Calvario, Él sufrió los azotes, Él sufrió los clavos en sus manos, en sus pies, Él llevó una corona de espina que simboliza la maldición, Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados, Él pagó la deuda delante de Dios, ahora somos justificados, dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Oh, qué lindo, hay una relación con Dios muy buena cuando la deuda se paga, pero cuando no se paga la deuda, esquivamos a Dios, le buscamos por otro lado, no queremos saber nada, porque hay una deuda que nos juega en contra, pero Cristo llevó esa deuda, pagó esa deuda, de manera que ahora somos redimidos, ahora somos salvados, somos hijos de Dios y nos gozamos en el Señor. Y el Señor hizo una obra gloriosa y tremenda, pagó la deuda más cara y más difícil del mundo, la deuda que el hombre nunca jamás podría pagar. Cristo la pagó en la cruz del Calvario y somos salvos, somos perdonados, somos hijos de Dios. Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, hay una segunda deuda. Y la deuda es que desde que Cristo vino a nuestras vidas nos hicimos deudores no de la carne, sino del Espíritu. Dice la palabra en Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, como cristianos, como hijos de Dios, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuestra deuda ya no es con el mundo, ya no es con el pecado. Nuestra deuda ya no es en esta tierra de cosas pasajeras. Nuestra deuda es espiritual. De manera que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oh, qué maravilla, hermano, qué hermoso. Como hijos de Dios, paguemos esa deuda. No vivamos según la carne, no. Que nada, ninguna cosa de este mundo nos quite el privilegio que tenemos como hijos de Dios, habiendo sido salvos, perdonados, ahora vivir por el Espíritu, como manda la palabra de Dios. Dice el capítulo 8, versículo 1, ahora dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, ya no hay más condenación. Ya nadie va a reclamarnos la primera deuda. Esa ya fue pagada por Cristo. Ahora tenemos esta deuda y debemos pagarla nosotros. Y hay una tercera deuda que la palabra de Dios nos muestra a través del apóstol Pablo, que como cristianos tenemos que pagarla, y es la deuda del testimonio, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. 1:14 de Romanos dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El apóstol Pablo, con esa misión tan tremenda que tenía, se sentía deudor de la gente que no conocía al Señor. Y nosotros en este tiempo también debemos sentir esa deuda y tenemos que pagarla. ¿Cómo se paga? Predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas, o contando el testimonio, qué lindo, contando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, o ofreciendo el mensaje de la cruz, el mensaje de redención, el mensaje de salvación. Hemos descubierto que hay alguien que pagó la deuda, ahora debemos contarla a todo el mundo. Esa deuda debemos pagarla nosotros. Cristo pagó la gran deuda, pero nosotros debemos pagar la deuda de vivir en el Espíritu, porque no le debemos nada a la carne, todo le debemos al Espíritu, y también pagar la deuda de dar el testimonio
predicar el Evangelio, anunciar que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo nos da la vida eterna. No una vida pasajera, temporal en esta tierra, sino la vida eterna. Gloria a su nombre, aleluya, y poder de Dios en esta mañana, porque Cristo pagó la deuda que el hombre no podía pagar, ha sido pagada. Cristo murió en la cruz por nosotros para darnos vida y vida con abundancia. Como cristianos, hijos de Dios, debemos pagar la deuda de no vivir en la carne, sino en el Espíritu, para conocer lo que Dios nos ha encomendado, para escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¡Oh, qué maravilla! Hay palabras de Dios poderosas en cuanto al Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 8 hay una palabra tremenda acerca de los que viven en el Espíritu. Los que viven en el Espíritu. El versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Gloria a su nombre, aleluya. Hay poder de Dios en la vida del cristiano. Así que, hermanos amados, paguemos la deuda de no vivir en la carne, sino en el Espíritu, y paguemos la otra deuda de dar el testimonio. Anunciemos a Cristo, no otra cosa. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Redentor. Y nosotros somos siervos, somos instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios. Si hay alguna persona que aún se siente deudor, no ha pagado esta deuda del pecado, esa deuda continúa cargando su corazón con un enorme peso, y humanamente es imposible librarse, pero quiero decirles que Cristo pagó la deuda. Si usted quiere recibir a Jesús, si usted quiere que esa deuda sea pagada para usted, para su vida, créale al Señor y entregue su vida al Señor en esta mañana. Ríndase al Señor y el Señor hará una obra hermosa en su vida, le dará paz, gozo, descanso, felicidad y vida eterna. Gloria a su nombre. También la segunda deuda debemos pagar, la deuda de no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Nuestra mente tiene que ser renovada por el Espíritu Santo para que tengamos revelación de su palabra y gocemos 100% de este Evangelio maravilloso. Y la tercera deuda, la más importante: a veces somos un poco perezosos para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas, pero hoy como nunca necesitamos anunciar el Evangelio, la única realidad, la única verdad absoluta, el único remedio para el ser humano es el Evangelio de Cristo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo da vida eterna. En esta mañana recíbalo al Señor y cada uno de nosotros renovemos nuestro compromiso con el Señor y con nosotros mismos de vivir en el Espíritu y no en la carne, y proclamemos el Evangelio. Dice Pablo a Timoteo: predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, predica la palabra, por todos los medios que Dios nos ha provisto, en el nombre de Jesús. Señor, te pido en esta mañana por alguna persona que está escuchando y necesita librarse de esa carga, de esa deuda tremenda, en esta mañana que él pueda mirarte a ti, Señor, y él pueda ser salvo. En el nombre de Jesús, los pecados sean perdonados y reciba vida y vida en abundancia, vida eterna. Y oro por mis hermanos para que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Y la tercera deuda, que podamos predicar el Evangelio, que la unción de Dios esté sobre nuestra vida para proclamar la buena nueva de salvación a este mundo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo cariñoso para todos.